Lección 7 entonces dice la intención y objetivo de la disciplina. Estamos estudiando, por si acaso, mis hermanos que vienen del norte, la disciplina bíblica. Ya hemos avanzado harto en este estudio. Vamos a la lección 7, la intención y el objetivo de la disciplina bíblica, ¿cierto? No, acá, obviamente, todos sabemos y entendemos que es bíblica, no humana, no personal ni subjetiva. Disciplina bíblica, lo que dice Dios en su palabra con respecto a la disciplina y cómo tratar los problemas en la iglesia y personales, obviamente también. Entonces, las intenciones y objetivos de la disciplina bíblica se pueden sugerir en 3 áreas. Hemos estudiado esto deberíamos saberlo más o menos. ¿Cuál es la intención? ¿Para qué sirve la disciplina? Para restaurar, ¿cierto? Para despertar al pecador de su situación. La esperanza es que la disciplina sacuda a la persona de tal manera que cambie su actitud. La disciplina no es un castigo, ¿cierto? Sino que es un último paso de un proceso diseñado para salvar a un hermano del error. Para el bien de la persona disciplinada, hemos estudiado esto. La intención es que es para bien de esa persona, no es para dañarle. El propósito es la restauración. Hebreos 12, 5 al 11, ¿cierto? Lo hemos estudiado, es el texto base. Gálatas 6.1 que vamos a estudiar hoy. Vamos a hablar sobre Gálatas 6.1. Leámoslo hoy de inmediato. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si recordamos la ilustración de 1 Corintios 5, ¿cierto? Sobre el fornicario, se arrepintió, ¿cierto? Y fue restaurado a la comunión de la iglesia. Lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Podemos ver que toda esa reprensión que hubo y toda esa disciplina que se aplicó para el fornicario, ¿cierto? Fue para su bienestar. Lo pudo asimilar así, de esa forma, el pecador, porque todo lo que se llevó a cabo fue bíblico. No se le cargó la mano, como se dice, ¿ah? No fue con malas intenciones, sino que fue una disciplina bíblica, aconsejada, ¿cierto?, por Pablo a la iglesia. El propósito es salvarle de una muerte física o cualquier consecuencia, como dice Corintios 5, la cual vendría como juicio de Dios si esta persona persiste en su pecado. Santiago 5, 19 al 20, ¿qué dice? Hermano Jorge, ¿lo tiene, por favor? Santiago 5, 19 al 20, ¿qué nos dice sobre el propósito de la disciplina? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, lo importante que es para el Señor que uno pueda ser un objeto de restauración, es importantísimo que uno sepa aplicar la disciplina bíblica, porque puede librar a una persona, puede librar multitud de pecados, o puede sepultar, si uno lo hace mal, a la persona. Puede herirla, puede dañarla. Entonces es importante aplicar la disciplina bíblica, porque su propósito es restaurar, nunca lastimar, nunca ofender. Y hemos estudiado, ¿cierto?, eso de cómo hacerlo. También, ¿para qué sirve la disciplina? ¿Cuál es la intención? Otra intención que tiene la disciplina, ¿cuál es? Exacto, mantener la santidad de la iglesia. Sirve para advertir a toda la iglesia. No se puede jugar con el pecado. No podemos convivir con el pecado. Dios lo odia. Y todos debemos darnos cuenta que Dios exige santidad a cada uno y obviamente colectivamente también. Si le permitimos a un hermano que siga con el pecado, vamos a estar permitiendo algo que es contra el carácter de Dios, contra la naturaleza de Dios, contra la voluntad de Dios. Y no podemos permitirlo. No lo amamos, ¿cierto? Mostramos que cuando callamos, ¿cierto?, no amamos de la forma correcta al hermano. Y tampoco amamos a Dios porque no estamos siguiendo su palabra.
es para el bien de la iglesia, esto es para proteger a la iglesia del contagio del pecado de la persona disciplinada. 1 Corintios 5:6 dice eso, ¿cierto? Si se le permite continuar en el pecado, puede tentar a otros en la iglesia. Y ahí es cuando las iglesias empiezan a dividirse. Porque sabemos que al no aplicar disciplina bíblica, que produce división. Se contagian con el pecado, toman partido, ¿cierto? Como la iglesia de Corintios. Yo soy de este, yo soy de este. Y dividimos la iglesia, por la cual Cristo murió. Y por la cual mandó que fuera una iglesia unida, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. También la disciplina es para proteger a la iglesia de las doctrinas falsas. Si no se aplica disciplina bíblica, estamos invitando a las enseñanzas herejes, ¿cierto?, a entrar a la iglesia. Estamos invitándole y permitiéndoles el acceso libre. 1 Timoteo 3:15, ¿qué dice? Hermano Manuel. 1 Timoteo 3:15 y hermano Juan, Judas, versículos 3 y 4. Para citarlo, sepas cómo debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Judas 3 y 4. ¿Qué pasó? ¿Se perdió Judas? ¿Ah? Ahora sí. 3 y 4. Búsqueme el capítulo 3 y el capítulo 4. Amados por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, que ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Entonces, tenemos que estar atentos a las falsas doctrinas. Para eso tenemos que tener una vida disciplinada, bíblicamente. Tener una iglesia disciplinada, bíblicamente. Eso es una iglesia santa, una iglesia pura, ¿cierto? Y hemos aprendido eso. También dice para proveer una advertencia a otros. La disciplina en la iglesia es buena para proveer una advertencia a otros. 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y Hechos 5:11 también sabemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que consiguió que los demás también temieran y se pusieran ahí firmes en el Señor a servirle. Y aprendieron ellos, creció la iglesia, el evangelio se expandió por la región, ¿cierto? Y hemos aprendido también que la falta de disciplina produce una falta de progreso en el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Tercero, la disciplina es necesaria, o la intención de la disciplina es para la salud del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que también por el testimonio de la iglesia frente al mundo. La iglesia tiene que tener un testimonio. O si no, sería ¿qué? Un club social, ¿cierto? ¿Ah? Donde todos hacen lo que quieren. Y cada uno viene, da su opinión, participa como quiere. Y no le pongamos el nombre de iglesia. Pongámosle club. Y terminamos con cualquier problema, ¿cierto? Pero si abrimos la palabra de Dios, tenemos que ser como Dios es, actuar como Dios es, hacer la voluntad de nuestro Padre. Ya hemos conocido y se ha sabido de muchos líderes, ¿cierto?, que han caído en el pecado. Y Internet muestra muchos de ellos, ¿cierto? Y se burlan de aquellos que han caído.
hemos escuchado a vecinos o gente decir, si ser cristiano es ser como tú, prefiero seguir igual. Pero eso no es bueno. Y eso es porque, primero que todo, no hay una vida disciplinada, una vida en regla, una vida en orden de Dios, una vida donde Dios puede trabajar, donde Dios puede obrar. Y menos, obviamente, también debe haber una falla en la iglesia y en la enseñanza de la iglesia. Entonces, la iglesia debe ser la luz del mundo, ¿cierto? Un contraste con la sociedad donde actúa. No puede pasar por alto la desobediencia en su propio seno. O sea, no puede haber desobediencia en la iglesia. No podemos pasar por alto o no tocarla. La iglesia es sana cuando busca cura en sus enfermedades. Hemos hablado de que hay tipos de iglesias donde no practican ninguna disciplina. Y eso no es bíblico. Y hay tipos de iglesias donde practican la disciplina que ellos quieren o entienden. Tampoco es bíblico. Lo bíblico es practicar la disciplina que Cristo enseñó, que Dios enseñó a través de su palabra. Eso es lo bíblico. Eso es tener una iglesia sana en la fe. Una iglesia pura, una iglesia santa. Entonces, dicho esto, podemos entender el objetivo de la disciplina para el que está siendo disciplinado. Pasemos, hermano. Pasemos de nuevo ahí. Eso ya lo vimos recién. Dele. La introducción, entonces. La disciplina no debe ser para castigar, ¿cierto? Sino para despertar a la gente en cuanto a su pecado. Letra B. La disciplina no debe ser llevada a cabo con crueldad para destruir, sino en amor para producir convicción, arrepentimiento y restauración. Letra C. La disciplina no tiene el propósito de que se haga lo que nosotros queremos, sino más bien que se haga lo que Dios quiere. ¿Cierto? Es un poco resumen de lo que ya hemos dicho. Vamos al punto número 1. La disciplina debe tener el objetivo de hacer a la persona sana en su fe. Sana en su fe. ¿Qué significa ser sano en la fe? Ya vamos a empezar a participar, ya he hablado mucho. ¿Ah? Una fe correcta ya. ¿Qué es ser sano en la fe? Sano en la fe, ¿qué es ser sano en la fe? ¿Usted ya me respondió ya? Ah, no, pues no, sí. No. Ya. Santidad, ya. Sano en la fe. Ah, que la fe no esté enferma, dice usted. ¿Ah? Ya, pues, tanto cuchicheo, digan una respuesta. No dejar entrar o permitir algunas enseñanzas que no son conformes a la fe. Ya. ¿Alguien más? Sano en la fe, ya. Entonces, tenemos letra. Sí, esta es la enseñanza de Pablo en Tito 1:13. ¿Qué dice Tito 1:13? Dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Esta expresión también la podemos ver en el capítulo 3, versículo 9. Nos redunda que es ser sano en la fe. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. 1 Timoteo 6:4 también nos habla de algo. Está envanecido, nada sabe y delira.
acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo eso contamina la fe. Todo eso estropea la fe. Está aportando a cierto lo que es ser sano en la fe. Dice la palabra, dice, reprende duramente. Y lo vimos anteriormente también en los métodos de Pablo sobre la disciplina, que aparecía uno diferente, que era la reprensión severa. ¿Se acuerdan? Repréndelos duramente significa como cortar como con un cuchillo. Lo hablamos en la lección 5, hace 2 lecciones atrás, hablamos sobre este punto que Pablo enfatizaba diferente al de Cristo, ¿cierto? Cristo nos muestra este punto. Pero Pablo acá, obviamente inspirado por el Señor, aporta con un punto más, porque todas las circunstancias son diferentes. Y uno dice, ¿y qué pasa si pasa esto y esto otro? ¿Y si es en público y si no es en público? ¿Y si el condoro todos lo saben? Y, ¿cierto? Entonces acá Pablo nos aporta con su enseñanza para que estemos preparados ante cualquier situación. Acá Pablo entonces le escribió a Tito, quien ministraba en la isla de Creta, y hablamos de los cretenses, ¿se acuerdan? Y habla en este capítulo que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, en el versículo 16. Eran rebeldes, engañadores, mentirosos, trastornaban las casas y ministraban también por ganancia. ¿Y se acuerdan a quién citó Pablo? ¿Qué era? Un poeta, ¿cierto? Un poeta, ¿y se acuerdan? No sé, creo que se acuerdan. El hermano Daniel se lo sabía. No está hoy día. Está en la clase. Él se acordó del nombre la otra vez. ¿Se acuerdan del nombre? Epiménides. Epiménides. Él había mencionado, ¿cierto? Dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bonito comentario, ¿cierto? No quiero que me describan a mí así. Pablo admite que este testimonio poco halagador, ¿cierto?, era verdadero. Los cretenses tenían mala fama. Tenían fama de mentirosos. Y había una expresión que se usaba para ellos que era cretanizar, que significaba mentir. Así eran conocidos. Espero que nosotros, hermana Ailén, no nos conozcan así allá en el norte. Que se diga de Trinidad algo bueno. Dice en el versículo 13, dice, repréndelos. Y dijimos que era la misma palabra en su idioma original, ¿cierto?, que la de Mateo 18:15, cuando Jesús dijo, repréndelos. Cuando también Jesús nos da la dirección, ¿cierto?, respecto a los primeros pasos en el trato con un hermano pecador. Es una palabra fuerte que pudiera traducirse como traer a la luz, exponer, hacer admitir la culpa o convencer. Esto implica una reprensión que trae convicción. O sea, está el arrepentimiento que la persona toma una convicción. No hay remordimiento. Eso no trae convicciones. Hay arrepentimiento. La palabra aparece también en otras partes, en contextos similares. Usted puede ver 2 Timoteo 4:2, Tito 2:15. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ¿cierto? También hemos hablado de ese versículo. La orden de Pablo para que Tito use tal reprensión añade un adverbio, dice, duramente, severamente, que en su contexto, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan un poco? ¿Era gritarle a la persona? ¿Era insultar a la persona? Porque en el mundo duramente es ser agresivo, ¿cierto? Para el mundo ser duro es ser agresivo, es ser fuerte, mostrarse imponente. Pero ¿habla de eso la palabra? ¿Esa es la actitud del Señor que nos enseña? No, ¿cierto? El contexto habla de rigor, habla de precisión. Ser claros en lo que vamos a decir, precisos, inamovibles, ¿cierto? De forma inexorable. Sin esa dulzura o amabilidad, ¿cierto?, que en estos casos no va a corregir a pecadores tan perversos como los cretenses. Estamos hablando de pecadores perversos.
ya envuelto ahí hasta las patas en ese pecado. Entonces, esa amabilidad o dulzura no iba a ser tan convincente. Letra C dice, si bien a veces es necesario reprender duramente, esto siempre debe ser hecho con un espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6:1. Pablo reconoce que hay un tiempo y un lugar para palabras fuertes en el buen sentido, y hacemos la diferencia, no temperamentos fuertes, sino que palabras fuertes, palabras precisas, ¿cierto? Ya con rigor. Tampoco juicios fuertes, porque no estamos aquí para juzgar. Y juicios sin misericordia menos podemos hacer, ¿cierto? Dice Santiago. Estamos, ¿cierto? Entonces Pablo reconoce que hay tiempo y lugar para palabras fuertes de reprensión en el trato con un santo que ha pecado y no quiere arrepentirse. Tal reprimenda debe decir al ofensor en términos específicos lo que hizo mal. Debemos enseñarle a la persona lo que hizo mal. Decir, hermano, usted pecó. ¿Y por qué? No, pecó nomás porque yo lo digo. Yo soy su pastor y usted tiene que hacerme caso. No, eso no edifica. Tenemos que enseñarle a la persona, guiarle, mostrarle qué hizo mal para que pueda tomar una convicción. Y no obedezca a regañadientes y no siga a regañadientes, porque eso tarde o temprano va a causarse una rebelión y va a dividirse la iglesia igual. Entonces la persona tiene que ser instruida también, tiene que ser alimentada y nutrida de lo espiritual para poder mejorar, ¿cierto?, el área carnal. Hay que decirle al ofensor también cómo se siente usted con la ofensa, con el pecado que ha cometido, cómo causa daño también en su vida y en la iglesia. Esto sirve para que la reprensión también pueda llegar al corazón de la persona, a las emociones de la persona, para que el cambio también sea genuino, nazca desde el interior de la persona y se refleje hacia el exterior. Y no solamente también sea algo por compromiso. Bueno, ya si te ofendí, ya perdón. Y después me voy a casa y no pesco. Le dije perdón porque para que se quede tranquilo. ¿Cierto? Que lo hemos hecho muchas veces. Nos hemos equivocado. Y pensamos que somos espirituales porque ya para que, como vivimos la semana pasada, para que el hermano débil no caiga, yo lo hacía, ya sí, le ofendí, ya perdón. Pero no es sano. Debemos hacer las cosas bíblicamente. Y dijimos que no había que ser condescendiente con el pecado. Entonces también hay que enseñarle las consecuencias que trae continuar en ese comportamiento. Recordándole que usted, cierto, lo aprecia, le ama, se interesa por él y por lo tanto no quiere que sufra consecuencias por su pecado. También es importante mostrar el amor. Bueno, tú dices lo que así, si a ti te va a ir mal, pues no a mí. Eso muestra desinterés, ¿cierto? Y a veces lo decimos, a veces caemos en eso y decimos, bueno, tú voy a ver, pues tú voy a dar cuenta al Señor. Y hasta cierto punto está bien, pero también uno no puede traspasar la línea del desinterés, de sufrir por el hermano, de buscar que él cambie. A veces somos muy prácticos. Decimos, bueno, ya lo reprendí, ya le dije lo que tenía que hacer, él va a saber. Y esa ¿cómo se llama? ¿Se puede conjugar de ser práctico? Para que no me equivoque. ¿Pragmático? Ser tan pragmático. Daña. Por algo Dios creó las emociones también para usarlas equilibradamente. Entonces, todo esto sirve para que el pecador, ¿cierto?, pueda caminar rectamente. Su caminar sea santo, sea firme en la fe. Eso es una fe firme. Es un ser sano en la fe, es tener una fe firme, estable, recta. Eso es tener ser sano en la fe, es tener un evangelio puro y firme, recto. ¿Alguna duda hasta ahora? Es claro más o menos el tema, ¿cierto? No es tan complicado como la lección anterior. Esa estaba densa.
¿Alguna duda, comentario? ¿No? Sigamos entonces. Parece que hoy día lo vamos a ir más temprano. ¿Eh? Terminamos muy tarde la semana pasada. Número 2. La disciplina debe tener como objetivo el mejorar a la persona espiritualmente. Primero era que sea sana en la fe, ahora mejorarla espiritualmente. Hebreos 12, verso 10 al 13, hermano Cristian. Hebreos 12, verso 10 al 13. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gracias, hermano. Entonces, la correcta aceptación de la disciplina y la buena ejecución mejora a la persona espiritualmente. Hemos entendido que la hace empezar a caminar rectamente, una fe sana. Pero también le provee un crecimiento espiritual. Al entender lo que hizo mal, al recibir una buena disciplina, un buen proceso, esta persona se enriquece espiritualmente, crece. Obviamente, ¿cierto? Letra A es para hacernos partícipe de su santidad, ¿cierto? ¿Por qué es la disciplina? ¿Por qué mejora? Porque nos hace partícipes de su santidad. Esto logrará que el ofensor pueda volver a la santidad del camino de Dios, a que sus prácticas, a que sus palabras, a que sus pensamientos estén acordes con las Escrituras. La disciplina bíblica no la acerca al criterio de la iglesia, no la acerca a mi criterio, a mi pensamiento. Debe entender eso. Hemos hablado de eso. No es el pensamiento de la iglesia ni los estatutos de la iglesia. No son las normas que podamos inventar nosotros para tener una buena convivencia. Es la palabra de Dios y la disciplina bíblica la acerca a Dios. No a lo que a la iglesia se le ocurra hacer. ¿Ok? A la voluntad de Dios, ¿cierto? También dice para dar fruto de justicia. Es necesario rendir la voluntad para aceptar con disposición la disciplina de Dios. Es necesario que usted se entregue al proceso del Señor, se entregue a la palabra de Dios en su vida. Con disposición, que su entrega sea genuina, que su entrega sea porque quiera hacer lo correcto, no porque si voy en contra, que me van a decir esto, otro, si voy en contra, que me van a echar, o si voy en contra, todos me van a mirar feo, sino que me entrego con disposición porque quiero agradar a Dios, y si así agradar, ¿cierto?, a mis hermanos, qué mejor hacerlo, ¿cierto? Lo que va a traer a nuestra vida, dice fruto apacible de justicia, ¿cierto? Una vida de paz y justicia. Isaías 32, verso 17. Isaías 32, verso 17 nos explica de lo que dice ese verso. Isaías 32, verso 17. Dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Se fija? Dios lo dice. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de justicia, reposo
y seguridad para siempre. Este es el efecto de andar rectamente y ejercitarse en la palabra de Dios, en la fe. Aquel que quiera hacer lo correcto aprenderá que la disciplina de Dios será para su propio bien, pero para su propio bien espiritual. Obviamente hay un bien en todo mi ser, pero principalmente espiritualmente, que es lo que hay que reforzar para que las emociones y mi cuerpo también estén bien. Y el área espiritual es la que se debe alimentar más. Entonces, hacer lo correcto trae turbación, trae problemas. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Trae paz, trae descanso, trae tranquilidad. ¿En quién no trae descanso? En el que no quiera hacer lo correcto simplemente. En el que quiera persistir en el pecado, saldrá turbado, saldrá disciplinado. Pero eso ya es el trato del Señor. Pero cuando hacemos lo correcto no debemos tener temor. Porque dijimos que una de las cosas por la cual la disciplina no se aplica es por temor al que dirán, por temor a que se ofendan, por temor a que se vayan, por temor a todo. Pero si al aplicar la palabra de Dios, vemos que el resultado es otro. Y así lo hemos visto cuando hemos aplicado la disciplina en este tiempo. Hemos terminado tranquilos. Tristes, ¿cierto? Porque hay gente que se va, hay gente que no responde a la disciplina, pero tranquilos en cuanto al proceder. Sin cargo de conciencia. A veces decíamos, ya, habremos hablado bien, tal vez fuimos muy severos o muy blandos, pero hemos terminado, yo por lo menos he terminado tranquilo con lo que hemos hablado también, y eso nos respalda porque estamos siendo respaldados por el Señor, estamos siendo guiados por el Señor, y nos encamina a seguir así, a seguir afirmando nuestra vida espiritualmente. También mejora espiritualmente la persona porque produce sanidad espiritual. El creyente que peca contra Dios está espiritualmente enfermo y para curar esa enfermedad se debe aplicar disciplina. Es el remedio, es la solución que Cristo nos dejó, que Pablo reforzó. Y es la enseñanza del Señor también en toda la palabra del Señor, en toda la Biblia. No hay otros medios más efectivos que los dados por nuestro Padre Celestial. No hay otros medios. Cualquier otro medio humano es solo un calmante para la enfermedad. Es solo una... ¿Cuáles son los calmantes? Una aspirina. Es solo una aspirina. Pero no va a sanar. Un paracetamol, ¿cierto? Ese me tomé yo ayer. No va a sanar. Va a aliviar. Pero ¿cuánto tiempo? La enfermedad va a seguir ahí. Ese cáncer va a seguir ahí. Y después se va a ramificar. Se va a expandir y va a contaminar a otros. Por eso debemos, con la disciplina, ¿cierto?, hacer una operación. ¿Cómo se llama? Hermanas son... extirpar eso. Precisa, de donde extirpamos el pecado. Lo contrario, ¿cierto?, hace que la enfermedad no desaparezca. Solo duerme por un tiempo. Dios es el único que puede sanar los corazones llenos de pecado. Dios es el único que puede hacer eso. Pero necesita usarnos. Usar medios por los cuales su palabra pueda ser expuesta. Para eso nosotros también tenemos que tener una vida disciplinada. Y vamos a llegar a esa lección. Falta un tiempo para eso. ¿Alguna duda? Consulta. Terminamos el número 2. Nos queda el último, número 3. Bueno, Marisela. Soportamos la disciplina, la aceptamos porque en realidad nosotros nos habíamos equivocado, habíamos pecado, y vimos la bendición del Señor y la vimos grande. Y lo terrible que si no la soportamos, ¿qué dices después del versículo? Que somos bastardos. ¿Cierto? Lo aprendimos en eso en la primera lección, creo.
porque es Dios tratando con su familia. Y alguien que no quiera obedecer, ¿cierto? Seguir, no va a ser parte de la familia. Eso es importante. Es fuerte cuando uno es disciplinado, le ataca el orgullo, le ataca, ¿cierto? El ego, la vanidad, pero uno tiene que ser humilde. Uno tiene que ser humilde. Si aprendimos el jueves que la vanidad significa vapor, ¿eh? Que va a irse, se va a disipar. Es algo fútil, ¿cierto? Entonces, ¿qué saco yo con luchar contra Dios si no lo puedo ganar? ¿Qué saco yo con creerme más o más espiritual que la iglesia? Y envanecerme en mi pensamiento. ¿Qué saco? No saco nada bueno. No aprendo nada, no voy a rescatar nada. Voy a salir más trasquilado. Voy a salir más dañado. Por eso uno tiene que entregarse. Cuando la iglesia aplica bien los pasos de disciplina, uno tiene que entregarse y luchar contra su soberbia. Luchar con su actitud. Es difícil. ¿Eh? Número 3 entonces, o algún comentario, pregunta. ¿No? Están tranquilitos hoy día. Se están portando bien porque hay visita hoy día. Están portando bien, si no, muéstrense cómo son. Si hermana Ailén ya nos conoce ya. La semana pasada hasta como las 11:30 con preguntas me tuvieron. Y hoy día están calladitos. Era otro tema, sí, este está más tranquilo. De hecho lo vamos a terminar hoy día, esta lección es corta. Más suave. Vamos a irnos así, una suave, una fuerte, una suave, una... Número 3, entonces vamos al número 3. 3 y último. La disciplina debe tener como objetivo, ¿cierto? Y ya es sabido, la restauración. ¿Cierto? Es el objetivo principal. Es ganar al hermano. No perderlo, ¿cierto? Y dijimos, si en el paso número 1, donde voy yo solo con él, mi hermano se arrepiente, lo gané. Y ahí termina todo. Si no, vamos al paso número 2. Y si se arrepiente con los testigos, gloria a Dios, lo ganamos. Y ahí termina todo. Si no, vamos a la iglesia. Y si se arrepiente, bien, lo ganamos. Y si no, ya pasa a ser va al juicio de Dios, ¿cierto? Pero el fin es restaurarlo. No que se pierda, no ensuciar su vida, no dañarle. Es restaurarle porque le amamos. Y amamos a Dios también. Y aprendimos que bueno, me voy a adelantar mejor, no lo voy a decir. Si no, porque les quiero hacer una pregunta de la lección pasada. Casi me adelanto, casi les soplo la idea. Entonces volvamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Verso 1, ¿cierto? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es importante este versículo, porque muchas veces nos afecta el no saber restaurar a un hermano, el no saber ir donde la persona. Y a veces no vamos también, y una de las cosas que afecta es la familiaridad, la amistad, o el parentesco, la cercanía. Esas cosas afectan, no deben estorbar ni influenciar en mi disciplina. Yo debo dejar de lado porque primero soy de la familia de Dios y luego está la sangre. Primero soy hijo de Dios y luego hijo de mis padres. Soy esposo, soy siervo de Dios, soy hija de Dios, hijo de Dios y luego soy esposo, padre, hijo, madre, abuelo. Primero está Dios en mi vida. Entonces, la familiaridad o la cercanía no deben afectar, ni estorbar, ni influenciar la disciplina que esté recibiendo un creyente. Es un peligro por el cual muchos caen.
dejan de lado lo espiritual y actúan emocionalmente, pensando, como hemos dicho, que aman más que lo que están practicando la disciplina. Dicen, no, ellos te tratan así porque no te aman. Y es el contrario. Estoy amando menos que los que están practicando la disciplina bíblica. Estamos obstaculizando la obra de Dios. Estamos censurando su palabra al actuar así. Si la disciplina es llevada bíblicamente, no hay nada que reprochar. ¿O sí? No hay nada que reprochar. Entonces, si es su esposa, ¿puede reprochar algo a usted? No. Si fue bíblica. Si es su hijo, si es su hija, ¿podemos reprochar algo? Si se trata bíblicamente. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Recuerdo yo hace un tiempo, cuando juzgamos a un hermano y dijimos, y el hermano tomó la convicción de alejarse de ese familiar por el pecado que había cometido. Y todos votamos y sí, amén, todo. Y él lo hizo. Y recuerdo que después tocó a otro hermano que votó en ese tiempo hacer lo mismo. Y no pudo. Y me acuerdo haberle dicho, bueno, no fue fácil levantar la mano para otro. Y él lo hizo y le exigimos eso y él lo hizo. Bien o mal, pero lo hizo. ¿Por qué ahora cambia el tema? Porque te tocó a ti. Entonces, claro, a veces sonamos bonito cuando votamos, cuando hablamos, tan elocuentemente, con autoridad, con valor. Pero cuando nos toca a nosotros, nos duele. Y a veces nuestras convicciones no eran nada convicciones, eran pantallas. Porque una convicción es algo inamovible. Eran pantallas de una vida espiritual, eran pantallas de una vida santa, una vida comprometida y consagrada. No nos debe afectar en ninguna situación y tenemos que ser firmes en eso. No nos tiene que afectar. Sea quien sea, somos de la familia de Dios. Todos somos hermanos, todos somos una familia. Así que no nos debería afectar si hacemos los pasos bíblicos. Letra A. Los que traten el pecado en la vida de otros deben ser creyentes espiritualmente maduros. La forma en que tú y yo respondemos a alguien que peca demuestra si somos espirituales o no. Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo usamos la palabra demuestra si somos espirituales o no. Porque a veces abrimos la Biblia y decimos, la Biblia dice, y resulta que estamos aplicando la Biblia a nuestro pensamiento y pasamos por alto muchos principios del versículo o del contexto o de la enseñanza general de la Escritura. Entonces, cómo hablamos y cómo actuamos demuestra si realmente somos espirituales o no. Hemos dicho entonces que la disciplina atrae al ofensor a una vida espiritual y a una vida sana en la fe. Pero para esto es importante que también el que va a reprender sea sano en la fe y sea espiritual. Es importante. Si no, ¿qué reprensión va a hacer? Si alguien no es espiritual, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a pelear? Va a ir a puro pelear nomás. Y a seguir agrandando el problema. Esto es una vida y una conducta gobernada por el Espíritu Santo. Esto es ser espiritual y sano en la fe. Es tener una vida y una conducta gobernada por el Espíritu Santo. De lo contrario, la intención y el objetivo de la disciplina no cumplirá efecto en nadie. Los que no son controlados por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cómo se notan los que no son controlados por el Espíritu Santo? Tienden a jactarse, comparándose con el pecador caído. Del mismo modo, ¿cierto que un doctor puede contagiarse de una enfermedad, ¿cierto?, al tratar a un paciente? El que trata de restaurar puede verse tentado a caer si no lo hace bíblicamente. Uno puede contagiarse.
El resfriado que me contagié yo, lo trajo un hijo mío, luego pasó a los otros dos, luego mi señora, luego a mí, y vamos de nuevo dando la vuelta. El Marquito hoy día de nuevo está ahí, hasta que saquemos el bicho. Pero así es el pecado. Puede ir contagiando a uno y a otro y a uno y a otro, envolviéndole. Y empezamos a actuar humanamente. Tiene razón el hermano, no es tan malo lo que hizo. Pues si lo vemos por este lado. Pero ¿qué dice la Biblia? Si no, acá no importa lo que pienso yo, lo que piensa usted, acá importa lo que piensa Dios. ¿Qué dice Dios? Acuérdense de ese dicho que decía mi papá, los sentí que los pensé que, y los creí que son del diableque. No son de Dios. Nosotros nos guiamos por el pensamiento de Dios y para eso tenemos la palabra. Letra B. El hermano espiritual tiene la responsabilidad de restaurar al hermano que ha caído. Fíjese que me dice, no tiene la opción, tiene la responsabilidad. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Porque al ser espiritual voy a ser motivado a restaurar. Voy a ser motivado a corregir bíblicamente. Si no soy espiritual voy a decir, que él haga lo que quiera. Que siga con su vida así. Entonces mi espiritualidad, mi madurez, me va a hacer actuar de una u otra forma. Y vamos a demostrar al Señor quiénes somos realmente, cómo somos. Si alguien fuese sorprendido en pecado, si en algo ha caído su hermano y no se ha percibido, tengo la responsabilidad espiritual de ayudarle a volver al buen camino. ¿Qué dice Romanos 15:1? ¿A quién le toca, hermano Juan? Por favor, hermano Juan Rodrigo. Romanos 15:1. ¿Cierto? Lo estudiamos cuando hablamos del aislamiento. ¿Se acuerdan? Hablamos, ¿qué dice hermano? Perdón, ¿lo perdió, no? ¿No tiene? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos soportar. ¿Qué era soportar? ¿Qué era soportar? Ya, tú soy así, ya, bueno, te soporto, te quiero igual como soy. ¿Eso es soportar? Era llevar la carga, sobrellevar la carga, ayudar. Eso es soportar. Eso es lo que habla en el original, ¿cierto? En el idioma original. A eso se refiere. Porque si no vamos a estar todos uno por cada uno por su lado. Y todos soportándonos. Pero la primera vamos a estar y vamos a ladrar. ¿Cierto? Porque eso es soportar en la carne. Pero espiritualmente es cuando me coloco en su lugar y le ayudo a llevar la carga de la forma más santa y espiritual que sea. Eso es soportar las flaquezas de los débiles. Nos habla que debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Cierto? Hacerlo, dice en Gálatas 6:1, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Sabes los frutos del Espíritu Santo? A mí me enseñaron de chiquitito. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. En el capítulo 5, verso 23 lo puede ver. ¿Y para qué están los frutos del Espíritu Santo? Para usarlo. Pero más que usarlo, los frutos del Espíritu Santo tienen que desarrollarse para ser usados, ¿cierto? Para ser utilizados. Los frutos están para ser desarrollados en el creyente, que no desea vivir carnalmente, porque ese verso del capítulo 5 tiene la otra parte. Los que viven carnalmente son así, 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 pero los frutos del Espíritu Santo son estos. Y el creyente que no desea ser carnal, tiene que ir desarrollando los frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Aquí vamos a entrar a participar.
¿Qué es la mansedumbre? Ah, bien. Me lo dijo todo ya. Una persona que tiene control de sí. ¿Ah? Eso es templanza, sí. Tratar con amor. No sé. Tratar con amor. ¿Ya? Mansedumbre. No, porque la paciencia es otro fruto. Se aprenden de memoria los frutos y hay que saber lo que significan. Mansedumbre. Es una persona En serio. es una persona que es sumisa al hacerle bien a otra persona. No, si no, no. Dicen no, si no han dicho nada, por lo menos se atrevió. ¿Ah? Mansedumbre. Todavía nos quedan 15 minutos, así que. ¿Ah? Ya, hermano David. Tendrá que ver con, por ejemplo, en un caso de decir las cosas como son, pero de una forma correcta. No. No tanto así. No, porque ese es otro fruto. Una persona que es dócil, pero que se muestra en el carácter, no siendo ni mensa, ni agresiva, pero son muy pocas las personas que son mansas. Ujú. Una cosa así como dócil, pero firme en el carácter. Yo creo que se acerca mucho a usted. Ya los tres de allá que tanto cuchicheo van a opinar. ¿Ah? Uno mirando para afuera y el otro mirando para adelante. Mansedumbre. ¿Ah? Pero usted está bien, así que tranquilo nomás, si usted se acercó más. No, no, que el Señor hace, eso es. Obvio, si él tiene todos los frutos. Si el Señor es todo. Mansedumbre. ¿Estás segura? Más que sinónimo o no sinónimo, está muy relacionada con la humildad. Se salvó de la disciplina en la casa. ¿Ya? Y bajan las cabezas, así como leyendo para que no les pregunten. ¿Ah? Así como que se ocultan ahí, pensando y reflexionando. Hermano Juan ahí tiene una cara de que ojalá no me pregunte. Ah, le pregunto, y bueno, Juan, ¿quién es mansedumbre? Estaba pensando, una persona que puede decir una... Por ejemplo, si yo veo que alguien está haciendo algo malo, por dentro yo estoy enojado con esa persona porque está haciendo algo malo y como que la persona sabe que es malo. Yo le quiero decir que lo hizo mal, pero de manera tranquila, no enojado. ¿Ah? Muy bien, hermano Juan, ¿ve que estaba por ahí la cosa? Ya.
La mansedumbre, primero que todo, la mansedumbre se efectúa en el alma. Y primero es para con Dios. Es aquella disposición de espíritu. Anoten si quiere. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos. Esto es llevándolo a ser manso con el trato del Señor primero que todo. Aceptamos sus tratos con nosotros como buenos. Sin discutirlos ni resistirlos. ¿Ok? Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. Efesios 4.2. ¿Quién lo puede leer? Efesios 4.2. Colosenses 3.12. Efesios 4.2 y Colosenses 3.12. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Colosenses 3.12. Vestidos pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está estrechamente relacionada entonces con la humildad. En sí el espíritu de mansedumbre es alguien que no busca contender con la persona, si lo llevamos al ámbito del trato que estamos relacionando con el hermano, y que se sujeta a lo que Dios enseña. Asimismo habla, asimismo actúa, pero es más que nada es una actitud interna, porque muchas veces la mezclan o la confunden con la gentileza, con la amabilidad, pero esas son acciones externas. La mansedumbre es algo más interno. ¿Me entiende? Entonces, que no busca contender. Eso es un espíritu de mansedumbre. Al llevarlo entonces a la disciplina bíblica significa que la mansedumbre nos ayuda a soportar humildemente las provocaciones y las cargas de los que nos imponen pecados, porque tenemos que ayudarle a llevar la carga. Entonces la mansedumbre nos ayuda a soportar. Esto nos lleva también a la tolerancia, como alguien dijo, a la tolerancia mutua y a la compasión de los unos y de los otros. Eso es un espíritu de mansedumbre, un espíritu que no busca contender, que no busca resistir, que no busca discutir. ¿Ok? Letra C. Restaurar. Ahora vamos a la otra pregunta. Restaurar, ¿está bien, no? Está la definición un poco. Restaurar a alguien es traerle otra vez a su anterior condición. ¿Qué significa la palabra restaurar, aparte de lo que ya le dije? Sinónimos. ¿Qué quiere hacer usted con restaurar? ¿Qué va a hacer cuando va a restaurar? Bien. Otro. Restaurar. ¿Qué es restaurar? No, pues si ya la dijo y no le vas a hablar. Bueno, dijo recomponer. Reparar. Restablecer. ¿Ah? Resetear. Formatear, debe ser formatear. ¿Ah? Anima. Volver a como era. Está ahí. Sinónimos. Porque usted, le gusta ir a restaurar, pero ¿qué voy a hacer de restaurar? ¿Qué función cumplo? Sanear. Corregir. Eso voy a restaurar. Voy a componer y arreglar. Equipar al hermano caído con principios bíblicos para evitar un daño mayor, para que pueda levantarse.
Cuando voy a restaurar, tengo que equipar a la persona. Por eso no puedo ir desarmado. Cuando voy a confrontar a un hermano, no puedo ir desarmado. Tengo que ir bíblicamente preparado. No, si no voy a salir trasquilado porque el otro me va a citar un versículo, voy a quedar ahí. Y así vamos a estar. Entonces tengo que ir claro. Tengo que ir preparado. Orado por último. Protegido por el Señor en ese sentido, para equipar a la persona. Un hermano devastado por el pecado necesita que sus hermanos creyentes le hablen con espíritu de mansedumbre, para que su vida sea perfeccionada, sea apta, sea remendada o restaurada. Esto es llevarlo al arrepentimiento y a una nueva relación con Cristo. Esta es la meta de la disciplina bíblica, que el hermano vuelva a caminar bien con el Señor y no siga tropezando y no siga cayendo porque alguien le estorbó o algo le estorbó. ¿Ok? ¿Alguna duda con la restauración? Entonces, el objetivo de la disciplina es que sea sano en la fe, es que sea mejorar a la persona espiritualmente y restaurarle. Esos son los tres objetivos. Vamos a la conclusión. Ahora, para aquellos que hacen la obra de restauración, porque estamos hablando de que era el objetivo de la disciplina para el que había pecado. Pero para concluir, a los que hacemos la obra de la restauración, a todos los que queremos ayudar, ¿cierto? Nos dice que seamos mansos, como dijo la hermana, no menso, ¿cierto? Manso. ¿Está la conclusión o no? Manso. O sea, la fortaleza bajo control. Ser manso no significa ser cobarde, ni medroso. Ser manso no significa que no se pueda defender. Porque Cristo era manso. ¿Y se defendió Cristo? Se defendió de tal forma que nadie le podía decir nada. Pero, ¿por qué se defendía con mansedumbre, controlado, ¿cierto? ¿Por qué no discutía? ¿Por qué no peleaba? Porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. O sea, conocía la palabra. Entonces, si yo conozco la palabra, no tengo por qué descontrolarme cuando voy a confrontar a un hermano. No tengo por qué dejar el espíritu de mansedumbre de lado e ir a discutir, e ir a pelear, si tengo la palabra de Dios. Si busco que Dios sea glorificado y no yo, el que me reconozca que tenía la razón. También debemos ir conscientes de que nuestra reprensión no sea demasiada desequilibrada, ¿cierto? Porque no sea que yo también caiga. Ten cuidado que no sea que tú también caigas, habla el versículo. Nadie está sobre el pecado. Es como que, digamos, vamos a disciplinar a esta persona que ha caído en esta falta donde nosotros nunca vamos a caer. Eso no es espiritual. ¿Ah? Eso no es espiritual. Eso es arrogancia. Y muchas veces los que han practicado una disciplina no bíblica, basado sin el espíritu de mansedumbre, con arrogancia, con severidad, al tiempo después caen en un pecado, porque se creyeron mejores. Tal vez no sea el mismo pecado, pero caen igual, y tienen que ser llevados a disciplina. Por eso es el espíritu de mansedumbre. La arrogancia opaca a Dios y opaca también la misericordia. Letra C dice, sé un cargador. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad, ¿cierto?, los unos de las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad es ser un cargador. Y haciendo esto, ¿qué vamos a cumplir? ¿Lo que dijo el pastor? ¿Qué vamos a cumplir? La ley de Cristo. Y aquí está la pregunta que les dije yo. Lección domingo anterior. ¿Ah?
Lección 6. La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo. ¿Eh? ¿Les sopla un poco? Ahí sí. Alcancé a soplar. Santiago 2, versículo 12 y 13 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El capítulo 1, verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gálatas 5:14. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ya hablamos que la disciplina se basa en la ley, ¿cierto? La ley de Cristo. Y hablamos del mandamiento que dijo Cristo al escriba, ¿cierto? Al escriba. La ley del amor. La ley es la ley del amor, la que es más grande que todo y que aplica un juicio santo y justo. O sea, la ley, para que entiendan, no se ha acabado. La ley de Moisés sí, en cierta forma. Pero Cristo no vino a abrogar la ley, sino que se cumpliese, pero por amor. Y sobre todo mandamiento descansaba el amor. Y dijimos que cuando Cristo dijo amarás al Señor y a tu prójimo, era un solo gran mandamiento, ¿cierto? Que basaba todos los demás principios, todos los demás preceptos, todos los demás mandamientos estaban basados en el amor a Dios y la manifestación del amor al prójimo. Si uno no cumple eso, no va a cumplir nada. Y ya saben lo que dice la primera carta de Juan sobre el amor. Si no ama a su prójimo es porque no ha conocido el verdadero amor a Dios. Entonces, la ley o el seguir a Dios se aplica por amor. Hay una libertad, pero una libertad que me lleva a hacer lo correcto por amor. ¿Ok? No va a haber un castigo como lo había en los tiempos de Moisés, en el sentido de que no practicar y eran lapidados, eran muertos y eran todas esas cosas. Obviamente eso no va a estar ahora. Entonces terminemos. La disciplina entonces debe ser firme, pero amable y siempre con amor, del que Dios y Cristo enseñan en su palabra. ¿Ven? Entonces, las intenciones son restaurar al hermano, traerlo al arrepentimiento, una iglesia santa que no conviva con el pecado, y también tener un buen testimonio hacia el mundo para que el reino de Dios progrese, crezca. El objetivo en la persona disciplinada: una fe firme, una fe sana, una vida espiritual en aumento y una restauración.
una restauración que tiene que ser hecha con mansedumbre.